Buenas tardes. Bueno, para hoy vamos a dar continuación a nuestros bloques de tomografía. En este caso, comprendería el segmento que corresponde a la tomografía de tórax, donde para el día de hoy vamos a dar una pequeña guía de interpretación, donde vamos a dar herramientas en la cual podamos distinguir y entender los distintos estructuras anatómicas que vamos a visualizar en nuestro tórax, principalmente a nivel pulmonar, y la esfera cardiovascular, que va a comprender principalmente sus grandes vasos, la esfera cardiovascular per se, y en el caso del área pulmonar, la identificación evidentemente de las cisuras, de lo que es el componente pleural, en su defecto de cómo se va a visualizar el parénquima pulmonar y cuáles van a ser las densidades que este va a presentar. A su vez, también vamos a lograr interpretar o visualizar de buena manera cómo van a ser las distintas ventanas que este estudio nos va a ofrecer, teniendo de una vez entendido que este estudio nos va a ofrecer dos tipos de ventanas, como vemos aquí a continuación. Como las imágenes ejemplifica, es decir, en el estudio tomográfico es una imagen que nos presenta de cefalocaudal, es decir, principalmente vamos a evidenciar la zona superior, y de superior a inferior vamos a lograr describir las distintas estructuras anatómicas partiendo del ápice pulmonar hasta la base de la misma, hasta aproximadamente la... Dependiendo del estudio tomográfico, evidentemente, vamos a lograr visualizar la silueta hepática, la cámara gástrica, y deberíamos en una tomografía lograr visualizar por lo menos el polo superior de nuestro riñón izquierdo, o dependiendo de la extensión del estudio, podamos ver completamente la anatomía renal. A su vez, bueno, las ventanas que esto nos ofrecen principalmente viene dada por la ventana mediastinal o mediastínica, donde vamos a ver principalmente los tejidos blandos con densidades similares a las musculares, o en su defecto a la densidad hepática, donde van a hacer realce básicamente de los grandes vasos, de la esfera miocárdica. Se va a resaltar en la estructura hepática, y vamos a poder diferenciar de buena manera lo que acabo de mencionar. Sin embargo, este estudio en particular que traigo a colación está como medio contrastado. Es decir, si recordamos que el yodo, lo que en este caso, que es el contraste de elección de uso endovenoso, que es el que principalmente nos va a lograr teñir los grandes vasos de esta manera, vamos a recordar que no va a ser más que aumentar las unidades Homefield presentes en estas estructuras, reforzando el realce que se hace a nivel tomográfico y pudiendo diferenciar como tal de mejor manera la estructura, los contornos del mismo, logrando identificar a su vez cualquier malformación, cambio a nivel de la pared, adelgazamientos, cambios en la morfología de los grandes vasos, o en su defecto engrosamientos anormales, ¿no? A su vez tenemos la ventana pulmonar que, como vemos, va a, digamos, hacer un filtro con respecto a las densidades óseas, musculares y de tejidos blandos con densidades similares a la muscular, y los va a agrupar en una escala de grises que, de una manera interpretativa, lo vamos a, como quien dice, a obviar de nuestro campo visual, ya que va a realzar de alguna manera la densidad que presenta los campos pulmonares, pudiendo nosotros lograr identificar, ya sea en la ventana axial, en la reconstrucción coronal o en la reconstrucción sagital,
las distintas estructuras o cambios que pueden estar presentes a nivel pulmonar. Aquí logrando visualizar la presencia de derrames plurales, consolidados, exudados, ya sean a nivel intersticial o alveolar, o en su defecto, patrones de tipo algodonoso, vídeo de ilustrado, que vamos a describir de mejor manera en nuestro segmento patológico. ¿Qué va a ser lo importante de esto? Que bueno, vamos a poder de identificar principalmente adenopatías, aumentos de tejido linfático en nuestra ventana mediastínica que sean sugestivas de lesiones neoproliferativas o en lesiones de curso agudo en esta índole, ¿verdad? En nuestra ventana mediastínica, a su vez también vamos a poder identificar en esta misma ventana la presencia de líquido, por ser una densidad muy similar a la que está presente a nivel de la esfera cardiovascular, que se va a, digamos, a reforzar de mejor manera a nivel de los campos pulmonares que más adelante vamos a visualizar. Y en el caso de la ventana pulmonar, principalmente para poder describir dicha estructura que acabo de mencionar y ver cómo se superponen distintas patologías que pueden estar presentes a nivel de esta esfera. Entonces, ¿qué vamos a poder identificar? En este caso, en este corte que pertenece a la ventana pulmonar y este que pertenece a la ventana mediastínica, vemos la diferencia en cuanto a la resolución y a las densidades Hounsfield, en este caso de las hipo o hiperdensidades presentes en nuestra tomografía. Vemos que en la anterior podemos identificar no tan claramente, pero si son visibles lo que es el tronco pulmonar, las arterias lobares, a su vez vamos a tener las arterias pulmonares, los bronquios, vamos a tener el bronquio principal izquierdo, el bronquio principal derecho, que lo vamos a lograr diferenciar evidentemente por la columna de aire que va a estar presente en ellos. A su vez vamos a ver nuestra con una densidad isodensa o levemente hiperdensa, el tronco pulmonar que a su vez se va a definir, se va a dividir en las arterias lobales superior y en las arterias pulmonares derechas, y se va también a dividir en las arterias pulmonares izquierdas y arterias segmentarias superiores. Y bueno, vamos a ver también los bronquios segmentario anterior derecho, ¿verdad? Presentes aquí que se describen en la literatura. Con respecto acá, en la ventana mediastínica, con mejor realce, vamos a ver el tronco pulmonar, ¿verdad? Que como bien lo describimos en la anterior, tiene su arteria pulmonar derecha, sus arterias lobares superiores. A su vez, se divide, se bifurca también en la arteria pulmonar izquierda, la arteria segmentaria superior y la arteria segmentarias posteriores que en este corte logramos evidenciar. Con respecto a los bronquios, tanto principal izquierdo y principal derecho, como el bronquio lobar superior, como el bronco segmentario anterior, que logramos evidenciar en el anterior de mejor manera. En este vemos que se confunden con la hipodensidad presente a nivel de los campos pulmonares. Entonces, ¿qué vamos a lograr identificar? Bueno, vamos a ver primero en una tomografía simple, como podemos ver en la ventana mediastínica, va a haber cambios a nivel de los grandes vasos y la silueta cardíaca normal que nos va a permitir diferenciar las estructuras como tal. Como medio de contraste, vamos a ver que los realces van a ser mayores, principalmente en los grandes vasos. Y vamos a lograr ver cómo esto tiene sus características o sus cambios característicos, por lo menos con las imágenes que vemos en la parte superior, con la imagen en las partes inferiores, donde vemos los grandes vasos que ya vamos a describir con referencia a los inferiores.
la diferencia en cuanto a las densidades, la hiperdensidad o realce que realiza el contraste va a ser bastante evidente. ¿Cómo vamos a describir esta tomografía a nivel mediastínico con los grandes vasos que están presentes en esta, como la arteria, la aorta, la arteria pulmonar, el mismo esfera cardiovascular? Básicamente va a estar presente o va a estar mediada por cortes en los cuales vamos a poder evidenciar de manera cefalocaudal eh, las estructuras que van a ir apareciendo que más adelante vamos a ver. En el caso de la ventana pulmonar, vamos a ver que principalmente en una reconstrucción que en el plano coronal se va a lograr evidenciar la tráquea con su rama bronquial derecha e izquierda. Esta es la derecha y esta es la izquierda, con su bronquio principal. Además, vemos la arteria aorta, la arteria pulmonar, así como también vemos la reconstrucción del bronquio principal, tanto derecho como izquierdo, como lo describíamos anteriormente, y como normalmente podemos visualizar, bueno, la presencia de la tráquea en un corte un poco más superior, ¿verdad? Y lo que correspondería a nuestro pulmón derecho y nuestro pulmón izquierdo. ¿Cuáles van a ser esos grandes vasos, los vasos pulmonares? Lo que aquí vemos, que bueno, lo que corresponde a su segmento derecho, lo que corresponde a su segmento izquierdo, y los bronquios, los segmentos bronquiales, que bueno, vamos a lograr identificar en algunos casos por la presencia de ocupación que estos van a presentar a nivel tomográfico. ¿Qué otra cosa va a ser importante al momento de definir o identificar nuestra tomografía normal? Bueno, la presencia de las cisuras que van a estar presentes, recordando que en el pulmón derecho vamos a tener presencia de la cisura mayor y la incisura inferior, que básicamente va a dividir en pulmón en un segmento superior e inferior, y además el lóbulo medio, perdón, el lóbulo superior e inferior y el lóbulo medio que va a presentar. Vemos cómo a nivel tomográfico, ya sea en un corte axial como el que vemos en nuestra imagen a la izquierda, como un corte coronal, se va a lograr evidenciar de buena manera las distintas cisuras que va a presentar nuestro pulmón derecho. Y en dado caso de que estos se encuentren patológicos, vamos a verlo más adelante en nuestra siguiente clase, cómo va a haber ese cambio a nivel tomográfico que nos va a permitir identificar en este caso de patologías como derrames pleurales que estén tabicados, que estén presentes en esta zona, o en los pacientes con patologías cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, que en estas fisuras puede haber presencia de líquido. Vemos la cisura horizontal, la cisura en corte, en este caso sagital, la cisura inferior, la horizontal, que nos divide nuestro pulmón en lóbulo superior, inferior y medio. Y en el pulmón izquierdo, que vemos básicamente una sola cisura, que nos lo va a dividir en un lóbulo superior e inferior. Como había hecho mención anteriormente, la literatura nos va a describir la presencia de los grandes vasos y de la estructura cardiovascular de manera cefalocaudal, y de acuerdo a cada nivel en el cual estemos realizando la descripción en nuestra tomografía, vamos a lograr evidenciar ya sea la bifurcación de cada una de esas arterias, las ramificaciones que esta presenta, o la convergencia que ellas realizan. Entonces, partiendo de un nivel superior, como en nuestra derecha lo vamos evidenciando, en el corte tanto coronal como sagital, vemos a qué altura estamos haciendo referencia, básicamente a nivel de los ápices pulmonares, muy cercano
a donde hace el doblez, el callado de o hace el callado de la aorta, con las ramas principalmente que pueda estar realizando a nivel de la subclavia, donde vemos las venas cava superior, el vaso brachiocefálico, el tronco arterial brachiocefálico, vemos la arteria carótida como izquierda y vemos la arteria subclavia izquierda, que por sus siglas vemos como esta es la arteria subclavia izquierda, recordando que son imágenes en espejo, es decir, lo que se encuentra a nuestra derecha es lo que corresponde a la izquierda del paciente. Vemos la arteria carótida común izquierda. Vemos el tronco arterial brachiocefálico, vemos el vaso brachiocefálico y vemos también la vena cava superior. Ya haciendo un corte un poco más inferior, vemos el callado de la aorta, vemos también la vena cava superior y vemos los restos residuales del timo a nivel del adulto que pueden estar presentes o pueden que no estén presentes o sea, a nivel tomográfico, puede que sea evidenciable o puede que no sea evidenciable. A su vez también vemos cómo en este caso se encuentra la columna de aire perteneciente a nuestra tráquea, como vemos que la columna de aire un poco, digamos, más colapsada y con una densidad bastante evidenciable que pueden corresponder a un músculo que en este caso es descrito como el esófago, que anatómicamente se encuentra posterior a nivel a la tráquea. Básicamente, el timo a nivel pediátrico es una estructura o un tejido blando, perdón, voluminoso, debido a que a nivel de esta de de esta estructura vamos a ver que a nivel pediátrico, este tejido blando es voluminoso y en caso de los adultos, este tejido es remanente que tiene a ser más parecido o similar a la grasa y se encuentra involucionado. Como lo he mencionado, este puede estar presente o puede ser bien evidenciable en algunos casos, en otros casos puede que sea el remanente no sea tan visible a nivel tomográfico. Vemos un corte un poco más inferior, como si está la arteria o bueno, la aorta ascendente, vemos la arteria descendente, vemos la vena cava superior, vemos los vasos, los venas ácidos, vemos la arteria pulmonar y vemos bueno, aquí la aorta descendente. A su vez, encontramos la tráquea, ¿verdad? Con la presencia del esófago también a nivel posterior. En un siguiente corte, o por lo menos a nivel de esta zona, logramos ver que en la ventana pulmonar o en la zona aortopulmonar puede ser normal ver la presencia a nivel de esta zona de adenopatías. Estas adenopatías pueden que estén presentes y su tamaño es menor a 1 centímetro para poder ser considerada como normales. En este caso, recordamos que esta es la arteria aorta, la aorta descendente, la arteria pulmonar, la aorta en este caso, y vemos cómo aquí vemos la presencia de linfadenopatías en la ventana aortopulmonar, que en este caso, bueno, una presente que puede evidenciarse que por su tamaño puede que sea patológica. Sin embargo, en la reconstrucción coronal no es tan amplio con respecto a el plano vertical, mientras que en el plano axial sí tiene gran volumen o es bastante grande la presencia de la misma.
Continuando con los cortes, eh, siguiendo el descenso, vemos que estamos a nivel del tronco de la arteria pulmonar, donde evidenciamos la aorta ascendente, la aorta descendente, vemos la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda y la vena cava superior. Básicamente está el tronco principal, como lo vemos también en los cortes, tanto coronal como sagital, en el tronco principal de la arteria pulmonar y bueno, donde se bifurca. Donde también vamos a ver que va a estar la bifurcación de la tráquea, donde ya va a diferenciarse entre el tronco izquierdo y el bronquio o el árbol bronquial derecho. Continuando con un corte un poco más caudal, vemos que en este caso tenemos la aurícula derecha, ya entramos a nivel de las estructuras cardiovasculares, principalmente lo vamos a definir por los cambios de densidades, yendo a tonalidades un poco más hipodensas con respecto a a las densidades anteriormente visualizadas. Sin embargo, en la literatura estos son densidades conocidas como isodensas, es decir, densidades neutras, es decir, que en la escala de grises, con cercano a las unidades Hohfeld, en el cual consideramos como neutra, y vemos el infundíbulo de la salida del ventrículo derecho, vemos la aurícula izquierda, vemos la raíz de la aorta, vemos también las vena pulmonar inferior derecha y la vena pulmonar inferior izquierda. A su vez también vamos viendo la aorta descendente y en ventrículo izquierdo, en este caso, cercano al aurículo izquierda, el infundíbulo de salida del ventrículo derecho, conjuntamente con su aurícula derecha. Y bueno, aquí como ya habíamos mencionado, la raíz de la aorta. En este caso ya nos quedamos con estructuras meramente cardiovasculares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, y vemos la arteria o aorta descendente hacia la zona posterior de nuestra esfera cardiovascular. Entonces, con esto culminamos con básicamente la anatomía o de lo que podemos describir dentro de nuestra tomografía de tórax, digamos normal. Para el día de mañana, vamos a describir la esfera o la parte patológica de esta tomografía y a su vez vamos a, de manera un poco más didáctica, mostrar estudios tomográficos más didácticos, donde sean de pacientes con reales, donde existan patologías y que podamos describir y mostrándole un poco cómo se van a ver los programas que vamos a abrir en la computadora, cómo vamos a poder cambiar las densidades o jugar con esas densidades de la tomografía y a su vez ver las distintas ventanas que nos ofrece la tomografía para hacer la correlación anatómica con lo que está presente en nuestro paciente. En vista de que, bueno, no lo habíamos realizado con las anteriores por problemas técnicos, vamos a hacer un compendio de los tres módulos que habíamos visualizado. Entonces vamos a traer tomografías tanto de cráneo como de cuello, como a su vez también de eh, tórax, para poder describirlas de una buena manera. Muchas gracias.